Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el alumno José Antonio Ochoa Vargas de la carrera de abogado. Estoy aquí para darles una pequeña presentación o explicarles sobre mi presentación. Mi materia es Derecho Sucesorio, como ya todos lo conocen, que es sobre los testamentos. Bueno, mi tema que me tocó abordar es los procesos de liquidación, de la rendición de cuentas, de la liquidación y partición de la herencia y obviamente su adjudicación. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es el concepto de que es la partición y que tenemos que es el acto jurídico mediante el cual se efectúa la división de la herencia cuando concurren varios herederos o legatarios, o también pueden concurrir ambos, no nada más uno de cada parte. Acá en esta partición a cada uno se le dará lo que le corresponde según lo establecido a la ley y mediante el testamento. Bueno, también en sentido amplio tenemos que constituye el conjunto de mm, operaciones que permiten conformar los diferentes lotes o hijuelas que habrán de entregarse a cada heredero o legatario. Bueno, y para darles una explicación más amplia de lo que son las hijuelas, es un documento donde vienen los bienes que se les va a entregar a los herederos o a los legatarios ya específicamente. Bueno, también tenemos qué y para qué se realiza la rendición de cuentas. Bueno, la rendición de cuentas la tiene que realizar este el albacea. El albacea es quien tiene que realizar la rendición de cuentas ante un juez para quien tiene el albacea, quien tiene los bienes en su administración de la misma herencia, que son del testador. Y de esa manera legalmente para poder acreditar también las deudas que tiene la gestión de dicho testamento. También es una de las cuales se hace la rendición de cuentas para saber si hay deudas en la herencia. Y bueno, tenemos algunas características que es de la partición, que no son muchas, que una es una unilateral, que es cuando lo hace el mismo testador en su testamento, a su propia voluntad. Tenemos la plurilateral, que es cuando la realizan los interesados de común acuerdo. Es cuando el testador no lo puso en su testamento, así que los que tienen derecho a la herencia son los que realizan o son los interesados en el común acuerdo. Tenemos la judicial, que es cuando la efectúa el mismo juez. La extrajudicial, cuando la realiza el albacea. Y la necesaria, pues ningún heredero puede ser obligado a permanecer en la indivisión. O sea, si él la puede rechazar cualquier heredero. También tenemos la extraordinaria, como actos de administración, pues va más allá de la pura conservación y custodia de los bienes. Bueno, tenemos algunos efectos también sobre la partición, que el efecto de la partición en general es poner fin a la indivisión y asignar propiedad particular a cada sucesor o a cada heredero o legatario lo correspondiente. Eso es uno de los efectos. También tenemos otro, es cuando la partición fue hecha legalmente, pero alguno de los coherederos fue privado de todo o parte de su haber, que es sobre la parte correspondiente que a él le corresponde. Los demás deben de indemnizarle en proporción a sus derechos hereditarios, a la parte que a él le correspondía, no más o menos. Bueno, también tenemos el papel que juega el albacea, ya que el papel que juega el albacea es muy importante, ya que él es quien administra los bienes del testador y vela por los mismos bienes, por la protección de tales. Es el encargado de cumplir con la voluntad del testador, que es el cuyus.
También el albacea en la partición, él tiene que realizar la partición, solicitar la partición, y pero él solamente en la partición en la amigable deberá formular un proyecto que será puesto a vista de los interesados, quienes son los que parten del testamento, que son los herederos o legatarios, y los mismos expresarán su conformidad o tal no su conformidad. Si no expresan una conformidad, entonces el juez es quien va a resolver. Bueno, tenemos las excepciones al estado de indivisión, que es el efecto y la afinidad de la partición para terminar con la indivisión. Hay casos en que se puede continuar con la excepción al principio de que los herederos no pueden ser obligados o permanecer en la misma indivisión, ni aún por disposición del testador. Esa es una de las excepciones. Y tenemos que la indivisión continúa por disposición del testador de diferirse por algún tiempo. Por convenio, esto ya lo realizan entre los herederos, porque la herencia esté formada por empresas agrícolas, industriales y comerciales. Entre los herederos haya quien se adquiere o cualquiera de esas actividades. Bueno, si alguno de los herederos se dedica o tiene conocimiento empresarial o se dedica a la agricultura o al comercio, a él se le va a dar la prioridad sobre dicha empresa o industria o a tal comercio que tenía. Bueno, tenemos también los pagos de los legados, que después de haberse pagado todas las deudas, primero se tienen que pagar todas las deudas, y antes de que se formen las wígelas, o parte de la herencia que corresponden a los herederos, deben pagarse los legados, que por testamento son a cargo de la masa hereditaria y no a cargo de un heredero. O sea, un heredero no puede él solventar o pagar esa dicha deuda o el pago de los legados, sino que de la misma masa hereditaria se le debe pagar al legado o al legatario, claro está. Bueno, tenemos que el pago de los legados se debe considerar primeramente lo dispuesto por el testador, cuando éste realizó la distribución de los bienes entre sus herederos y los legatarios. También tenemos los preferentes, que primero que el resto de las partes hereditarias, por lo que deben pagarse de líquido antes de formar las wígelas de los herederos. O sea, primero, si el testador en su testamento puso a su voluntad un legatario preferente, entonces a él es la primera persona a quien se le debe de pagar el legado. El pago de los legados debe hacer de acuerdo con los legados tienen unas reglas, son bastantes. Una de ellas es entregar la cosa legada con todos sus accesorios y en el estado en el que guardaba a la muerte del testador. Tener como legatario preferente al acreedor cuyo crédito solo conste en el testamento. No incluir en el legado de muebles o maneje una casa, dinero, joyas, obras de arte, libros o papeles y en general los objetos valiosos. Eso no puede incluir en el legado de muebles. No pueden venir las alhajas, etc. También tenemos seleccionar por parte del heredero de entre legados alternativos, salvo disposiciones en contrario, hecha por el testador. Cumplir con las cargas que grave el legado si él recibió completa el dicho legado. Entregar al legatario el capital en los legados de usufructo de dinero, el cual deberá garantizar la devolución de los herederos. Y bueno, esos son uno de los de las reglas, algunas de las reglas que se deben de seguir para el pago de los legados. Bueno, tenemos algunas formas de la partición. Son 3. Una de ellas es la partición testamentaria, que es en la cual se atiende a la voluntad del testador y en su testamento. Como les decía,
Si el testador marcó en su testamento su voluntad, este, la partición de cómo se iban a repartir la herencia es la que se debe respetar. También tenemos la partición amigable, que procede cuando no existe partición en el testamento, o sea que no, el testador no puso su voluntad de cómo se iba a hacer dicha partición. En ese sentido, el albacea es quien se tiene que hacer cargo de realizar dicho proyecto, y si los legatarios o herederos están de acuerdo, entonces así es como se hará la partición. Si no están de acuerdo los legatarios o los herederos, se hará la partición judicial, que procede cuando hay oposición al proyecto de partición que el albacea realizó o haya elaborado. Y puesto a eso, el juez es quien dará vista a los interesados, y eso tendrá que transcurrir durante 10 días para que se pongan un convenio o se pongan de acuerdo en la partición. Bueno, también tenemos la suspensión y nulidad de la dicha partición. Así como hay interesados para la realización de la partición de los bienes, también puede haber quienes estén interesados en suspenderla, y tenemos, bueno, en algunos casos en la partición son rescindibles o anulables por las mismas causas que las obligaciones. Tenemos otra que es el heredero pretérido, tiene derecho a pedir la nulidad de dicha partición. La partición hecha con un heredero legatario falso también es una causa de suspensión o nulidad de la partición. Y también si hay vicios en la voluntad o por alguna ilicitud que se haya cometido. Esa es una de las causas de suspensión o nulidad. Bueno, también tenemos que para poder realizar la partición se deben de realizar o tener algunos documentos. Bueno, cuando se tramite, y para esos documentos se tiene que tramitar la sucesión ante la autoridad judicial, y si hubiera formado las operaciones de inventario en forma solemne, servirá como título de propiedad a los herederos y tendrá una copia certificada que se expida por el tribunal, en la que contengan las siguientes actuaciones: el auto de erradicación, a su caso el de lectura de testamento o de reconocimiento de herederos, y operaciones solemnes de inventarios y del proyecto de adjudicación y de la resolución que la decrete. Estas constancias serán inscritas en el registro público de la propiedad correspondiente. Bueno, también tenemos la petición de la partición, que al concluirse los inventarios y avalúos y después de pagarse las deudas sucesorias, y si no se procede a la partición, la ley otorga a los interesados a una acción para demandar que se proceda a ella y a la adjudicación de los bienes. Y bueno, los que pueden realizar esa acción son los herederos puros y simples, los que estén en el testamento. El heredero bajo condición a cumplirse es cuando el testador impone una condición a un heredero para que pueda adquirir dicha herencia. Al cesionario de heredero en los casos anteriores, y al acreedor que haya embargado los derechos hereditarios y tenga sentencia de remate de los mismos. También tienen derecho los acreedores para poder pedir la partición si no se le ha pagado, o si sigue en deuda, obviamente presentando el documento en donde él pueda acreditar esa deuda que se le debe. Bueno, tenemos el concepto de adjudicación, que es un conjunto de actos de entrega y titulación de los bienes individuales que recibe cada heredero después de la partición. Esto se hace después de la partición, ya se hace la adjudicación de los bienes a cada heredero,
lo que le corresponde. Bueno, con la adjudicación termina la comunidad de bienes sobre la masa hereditaria y cada heredero se convierte en propietario individual. O sea, ya no hay de sobre la masa hereditaria, ya no se le puede decir que le corresponde a todos, sino que ya se convierte individualmente a cada quien lo que le correspondió. Se pone fin a la indivisión y se asigna en propiedad particular a cada sucesor la parte que le corresponde. La indivisión es cuando no existe ¿cómo explicarlo? La parte que le corresponde a cada quien todavía no existe, sino que todavía está la masa hereditaria completa. Eso se le podría decir lo que es la indivisión. Bueno, también tenemos los acreedores de la herencia. Bueno, ¿quiénes son los acreedores? Y también tenemos algunas medidas preventivas para evitar el fraude contra los acreedores. Bueno, tenemos que los acreedores de la herencia son los titulares del derecho de crédito, cuyo pago debía ser el causante y de cuyo cumplimiento que se responda con el patrimonio o del patrimonio de la herencia. Bueno, el que tiene derecho a reclamar su crédito de los bienes que su deudor dejó al morir, llamarse hereditario por el derecho que tiene a ser pagado de la herencia. Bueno, más que nada el acreedor hereditario sobre la herencia es, como les decía, es quien tenga un título de crédito en el cual pueda sostener que es acreedor de una deuda que se le debe y se le tiene que pagar mediante la masa hereditaria. Y bueno, sobre algunas medidas preventivas para evitar el fraude contra los acreedores, que se podría dar mucho, les leo. Consideramos que una medida preventiva de gran trascendencia jurídica en las sucesiones consistiría en facultar a los acreedores para pedir en cualquier momento al juez de la sucesión que convoque a los herederos o legatarios en su caso y al albacea cuando exista temor fundado de que alguno de dichos sujetos trate de realizar un acto en fraude o perjuicio de dichos acreedores. Bueno, el acreedor deberá de presentar su solicitud ante el juez y en una audiencia el juez será quien resuelva en vista del estado de solvencia o insolvencia de la sucesión. Si procede a autorizar o negar la celebración del acto que se estime perjudicial o fraudulento. Bueno, también tenemos algunas medidas represivas contra el fraude realizado en perjuicio de los acreedores hereditarios. Bueno, les leo. Realizando el acto fraudulento en perjuicio de acreedores, estos últimos podrán intentar la acción pauliana. Es decir, se requiere que el acto provoque o agrave la insolvencia de la sucesión y que se ejecute de mala fe por los herederos, legatarios o albacea, si es oneroso. También se exige que el tercero que hubiere tratado haya procedido, obviamente, de mala fe. Bueno, también tenemos los deudores de la herencia y sus obligaciones. Tenemos que estos son sujetos que quedan obligados a hacer el pago de sus obligaciones al albacea, sin que por lo tanto puedan perjudicar a los acreedores hereditarios. Obviamente se les tiene que dar una esto se les tiene que dar una preferencia a los acreedores hereditarios, haciendo un pago a los acreedores personales de dichos herederos. Y bueno, eso sería todo de mi parte, sería todo lo de mi tema. Espero no tengan alguna duda y muchas gracias y bonita tarde.